Hola, buenas madrugadas, iniciando un nuevo fin de semana. Aquí llegamos con todo ese cargamento de misterios y de respuestas que aquí en vuestro programa El Espacio en Blanco nos gusta. Esta noche partimos hacia la búsqueda de señales. Señales para muchos imperceptibles, que nos hablan de constantes cambios, de nuevos escenarios sociales y espirituales. Llevamos mucho tiempo escuchando hablar de los nuevos tiempos que se acercan. Vivimos tiempos de crisis, pero de crisis entendidas como oportunidades de cambio. Pero no acabamos de entender qué es lo que ocurre. Esta noche nuestro viaje pretende acercarnos respuestas. Queremos viajar hacia la comprensión para entender esas señales de la nueva era que ya planean sobre nosotros. Será un programa apocalíptico, pero en su sentido más revelador. Disponte. Dicen que la nueva conciencia está ya naciendo. Y nosotros podemos ser protagonistas de este parto que la nueva era nos está trayendo. Esta noche tratando de hacer un programa buscando claves dedicado a esa cantidad, mucha gente, muchísima gente que nos ha pedido que abordásemos de nuevo esta temática. Y viene para ayudarnos un escritor, Frank Ortega. ¿Cómo estás, Frank? Hola, buenas noches. Un placer que estés con nosotros. Igualmente, muchas gracias por este espacio, Miguel. Y a ti. ¿Eres oyente del programa? ¿Eras? Sí, y además de décadas. Sí. Nos hace viejos eso. ¿Verdad? Cuando echamos la vista atrás, pero bueno, todo lo que hemos bailado, que nos quiten lo bailado, ¿no? Sí, y todo lo que ha llovido. Tú te dedicas a la aeronáutica, no voy a decir nada más. Cómo me gano la vida, normalmente, sí. Porque ganársela de escritor en los tiempos que corren... Está un poco difícil, ¿verdad? Sí, además se lee poco. Se lee poco, eso dicen. Has escrito un libro, este es uno de los premios que tenemos esta noche, 5 libros para sortear entre toda la gente que quiera participar, y os los recomiendo. Pero es muy curioso porque dices al principio del libro, dice, antes de comprar este libro, has de saber que tienes la descarga gratuita del PDF en una página, laeraestelar2012.com, que es tu página, ¿no? Sí. www.eraestelar2012.com. Dice, no te quedes sin leerlo por no poder permitírtelo económicamente. Es decir, que no has sacado el libro para ganar dinero, sino por otros intereses, ¿no? Bueno, este es el tercer libro que escribo y ya tengo experiencia anterior con los otros dos. Hubo un poco de frustración en lo que fue la distribución de los mismos. No llegó al público que iba dirigido. Uh-huh. Y entonces estaba escribiendo y según lo escribía lo estaba pensando. Digo, mira, me quito de líos editores, me quito de líos distribuidores, lo cuelgo gratis en internet y lo puede leer todo el mundo desde el primer día que dé el clic. En cualquier parte del mundo. De hecho, estoy recibiendo emails de Japón, de Argentina, de todas partes del mundo. Pues prepárate ahora, porque si estoy viendo nuestro globo terráqueo, te van a escuchar en muchas partes del planeta, afortunadamente, y en España, evidentemente. Ya lo he visto. ¿Por qué te dedicas por qué has escrito este libro? ¿Por qué? Bueno, pues hay una inquietud interna, mi experiencia personal es que una sensación de recuerdo. De recuerdo no solo de vidas pasadas, sino de sensaciones extradimensionales, como de tener experiencias que escapan a lo que es el entendimiento de la razón humana. Y entonces es simplemente transmitir esas sensaciones, esas emociones y cómo entiendo yo el cambio energético que se está dando no solo a nivel individual, sino planetario, incluso cósmico. Ya. El libro, no sé si lo he dicho, se llama Los peluches de Dios. Y déjame de preguntarte, en el ambiente que tú te mueves, que no voy a decir cuál es, en ese de los aviones, aeronáutica, ¿hay mucha gente ya metida en estos asuntos? Bueno, es que la aeronáutica es un sitio de privilegio porque
es donde más fácilmente se pueden ver señales de otras civilizaciones y señales de otras energías. Estáis más llamémoslo así. Estáis más cerca de Dios, estáis en los cielos, ¿no? Bueno, más cerca de Dios. Dios está también abajo. En todas las partes, ¿no? Sí. Pero es curioso porque cuando uno dice que te dedicas a estos temas, ya eso lo escuchan solamente locos. Afortunadamente estamos comprobando que cada día hay más gente en todos los niveles, en todos los estratos sociales, en todas las esferas, de todas las categorías, etcétera, ¿verdad? Es muy curioso. Bueno, yo hace 20 años era el místico, el loco de tu grupo, serías, ¿no? El proyecto X, pero ahora ya poco a poco somos más y ya se puede hablar libremente de energías, de civilizaciones extraterrestres, de despertar de conciencia, bueno, qué bien que sea así. No hay rechazo. Qué bien que ya sí. No siento ese rechazo. Estamos en esa revolución, que algunos lo llaman revolución silenciosa. Sí, imparable. Te doy las gracias por el libro, por el esfuerzo que has hecho. Cuéntame alguna experiencia que te haya pasado, que te haya marcado. Que me haya marcado, pues una casi que nos metemos de lleno en el tema. Está escrito en el libro una experiencia, llamémoslo, de estado alterado de conciencia, conscientes, pero sin tomar droga ni... Sí, bueno, nada, yo la única experiencia que he tenido con las drogas ha sido una calada a un porro en el camino sagrado del Inca, que la noche antes de llegar a Machu Picchu dije, a ver, ¿qué es algo que no haya hecho en mi vida y que no vuelva a hacer nunca más? Y había un chaval fumándose un porro a mi lado y le pedí la cara. Dije, el sueño de mi vida llegó a Machu Picchu y por hacer algo distinto, ¿no? Fumado, ¿no? Sí, es toda la experiencia que he tenido con las drogas. No, fue un estado alterado de conciencia, es lo que te decía, ¿no? Es prestar atención a esas otras dimensiones, a esa otra realidad que está ahí constantemente. Esto es como en la radio. Tú estás en casa, por ejemplo, haciendo la comida, con la radio puesta, la radio está sonando, pero estás en tus pensamientos, estás en la comida, y de repente te pones una canción que te evoca algo y te das cuenta de que está la radio puesta. Pues esto es lo mismo. Tú estás en tu día a día, metido en la vorágine de ganarte la vida, la familia, los amigos, pero hay una información constante, dimensional, tuya personal, de tu yo superior, llamémoslo de otro estado más alto de conciencia. Y entonces esa formación, que algunos lo llaman registros acásicos, está ahí constantemente y es simplemente sintonizar el dial. Y la experiencia que me empujó a escribir el libro fue ver, en ese estado de alterado de conciencia, ver cómo el sistema solar entero atravesaba un agujero negro. ¿Cómo? ¿Así? Sí, fue una visión. Esto ten en cuenta que son imágenes arquetípicas, o sea, no hay que tomarlo por lo literal, no hay que aunque puede ser posible, la literalidad, pero como una especie de arquetipo de tránsito de la oscuridad. Ahora nos lo vas a explicar, ¿vale? Sí. Nos saluda una compañera de televisión que tenemos aquí. Buenas noches, gracias por estar con nosotros también. 2:18, pues parte de esas experiencias y de ese conocimiento está en ese regalo que queremos haceros esta noche. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar o intervenir. Esta noche nos vamos a la búsqueda de señales. Tras esa introducción empezamos. Estamos en esa nueva era, yo llevo hablando de ella ya no sé ni siquiera los años, más de 20 años. El era Acuario llega. ¿Se está retrasando o dónde está? Estamos ahora mismo en medio del parto. Del parto. Un parto con complicaciones serias y muy delicadas, pero como todo parto, al final la madre, cuando tiene al crío en sus brazos, se olvida de todo eso y tiene ante sí lo más bonito y más hermoso del universo. Y ese es el momento en el que estamos. Estamos en el momento del parto. Y dolor, pues sí, hay dolor, hay desequilibrio y hay incertidumbres, mucha incertidumbre. ¿Qué señales se podían dar de esa no hace falta estar muy atento para darse cuenta uno de hasta qué punto estamos alterados individualmente como personas, en estado de estrés, de ansiedad, a nivel familiar, ya solo político, que es insostenible el sistema. Cayó el comunismo hace nada y el capitalismo pues está cayendo ante nuestras narices ahora mismo. Y bueno, valores religiosos, gracias a Dios, ya también se han desmoronado, porque han hecho más daño que bien. Y gracias a Dios, has dicho. Sí, gracias a Dios, la religión se ha desmoronado un poco. Pero esas son señales evidentes que se ven. Las importantes son las que no se ven. ¿Cuáles son esas que no se ven? Bueno, pues mira, las civilizaciones antiguas nos dejaron miguitas
por ejemplo. Para seguir el camino, ¿no? Los mayas, están ahora tan candente el tema de las profecías mayas que nos anuncian para el 21 de diciembre del 2012 la entrada bajo la influencia del Onakku, ¿no? Del rayo central de la galaxia. Ese rayo nos está empezando a iluminar. Aún el sistema solar no se ha metido de lleno en esa influencia, pero sí se ve el clarear en el cielo, por así decirlo. No ha aparecido el sol. Y ese clarear energético está iluminando todo lo que pilla a su paso. Pilla, por ejemplo, en el sistema solar a Júpiter, y a Júpiter le está invitando a iniciarse, a ser el segundo sol del sistema solar. Nuestro sistema solar es atípico en el universo. Lo normal es que sean binarios. 2 soles, ¿no? 2 soles. Y Júpiter en su momento se quedó con las ganas de ser el segundo sol, pero ahora tiene la oportunidad como conciencia universal, de tener su propia ascensión a un estado mayor o un estado superior de conciencia. ¿Hablas del planeta como algo que tuviera conciencia? Sí, el concepto de Gaia, de la Tierra. El que yo no me pueda comunicar con la Tierra no significa que ella no tenga conciencia. Yeah. No obstante, preguntarle a un chamán y te dirá que tiene mucha más conciencia que nosotros. Yeah. La Gaia, el planeta Tierra, también está en esa influencia energética y también está en convulsión, está en un estado elevado de convulsión, porque también está en un proceso de ascensión conciencial, igual que el Sol. Las explosiones solares del Sol se están registrando cada día mayores. O sea que el Sol también está en un proceso de ascensión conciencial, porque está bajo la influencia ya luminosa de ese rayo central de la galaxia. Ya. Es decir, todas esas cosas que están pasando a nuestro alrededor son el precursor o la señal de que estamos en un tiempo de revoluciones y caminamos hacia ese nuevo tiempo, esa nueva era. Sí. Los terremotos que está viviendo ahora ahí en el Hierro, están haciendo algo debajo del mar. Vamos a ver. Decían el otro día. Tú cuando estás en un estado alterado, pues tienes gastritis, tienes taquicardia, tienes la tensión alta, pues la Tierra también pasa por el mismo proceso. Y entonces ella, digamos que está en estado de taquicardia. De hecho, suman las resonancias suman la vibración de la Tierra. Vamos a ver, Schumann descubrió que la Tierra tiene una vibración, que es como una especie de palpitación, como un corazón, pum, 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 que tenía durante milenios, fue de 7,8 hercios. Pero desde el 96 hasta hoy ha pasado de 7,8 veces por segundo a más de 12. ¿Sí? Sí, es decir, que la Tierra tiene taquicardia, tiene esa vibración, esa pulsación. Lo curioso del tema es que si llegamos a 13 hercios, es muy probable que haya una inversión magnética. Y los geólogos han demostrado que la Tierra ha tenido ya 14 inversiones magnéticas a lo largo de cambio de polo, ¿te refieres? Sí, norte a sur. Eso sería una catástrofe tremenda, claro, ¿no? Sí. La historia puede ser una catástrofe tremenda, pero lo importante y lo que quiero transmitir yo con el libro es que no importa lo que pase, sino cómo lo vivas tú. Ya. Eso es lo importante. A mí me han preguntado ya muchas veces y qué creo que va a pasar en el 2012, que cómo va a ser. Espera que te lo voy a preguntar luego me contestas. Espérate un poquito. 2:24, 1:24 en las Islas Canarias. Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web. 900-137-137 es nuestro teléfono. Nos preguntan qué fase de tu vida viviste la experiencia esa que has relatado mística, esa experiencia que te marcó. ¿Hace mucho tiempo? Bueno, es que no es que esa me marcara especialmente. Esa fue la que me dijo, la que me hizo darme cuenta de que ya no había tiempo que posponer. Esa fue ahora unos 4 o 5 años. 4 o 5 años. Vale, antes de pasar a otra parte de profecías y ir un poco caminando esta senda que hemos planteado contigo, dices que la Tierra está palpitando. Muchas de las cosas que se nos advierten de esa nueva era antes de llegar a ese tiempo feliz es caos, es sufrimiento, es transformaciones, un tsunami que arrasa con 300.000 vidas de seres humanos, terremotos por ahí que machacan a la gente. ¿Tenemos que vivir este parto con sufrimiento, con dolor? Es una de las cosas que hablo en el libro, y lo importante es el estado mental y emocional que logres alcanzar. Hay un texto bíblico y que habla es una epístola de Pablo a los tesalonicenses, en los que habla de llegar un tiempo tumultuoso en el que todos aquellos que estén en estado elevado de conciencia, dice otra palabra, pero bueno, un estado elevado de conciencia, serán arrebatados
de la tierra y llevados a las nubes. Y una vez pasado todo, devueltos a la tierra para poblarla de nuevo. Eso lo dice hace 2000 años Pablo en una carta a los tesalonicenses. Muchos lo han interpretado como que van a venir extraterrestres y van a mandar a los elegidos y se los van a llevar, y cuando todo esto se calme los devuelvan. Yo doy una interpretación personal desde más de una perspectiva psíquica, emocional de la persona. Es decir, que tú alcances tal estado de serenidad y de profundidad, de confianza en la providencia, en confianza en que esto es un tránsito y es una mera acto necesario para un nuevo despertar. Es decir, entregarte a la confianza total, estarás en tal estado que nada de lo que ocurra a tu alrededor podrá afectarte. ¿Qué puede ocurrirte? Lo peor, desencarnar. Morir. Sí, morir. Pues yo soy de la creencia, no sé si los oyentes comparten esto conmigo, pero soy de la creencia que la conciencia permanece después de la muerte. Entonces, ¿cómo desencarnas? Lleno de pánico, de terror. Imagínate dónde puedes ir, al infierno mental que tú mismo te creas con ese estado de vibración. Si desencarnas con un estado de confianza y de plenitud y de saber que hay luz, que hay un estado superior de conciencia, es ahí donde vas a ir, es donde tú pones la atención. La física cuántica está demostrando eso. Vamos a ver dentro de un momento de ello. Seguimos adelante. Hay más datos que queremos daros de todo este proceso en el que estamos tratando luego, sobre todo de claves, que hemos hablado mucho de ello en este programa, pero queremos claves concretas para ese ascenso a esa nueva era que nos esperan. Tras esa introducción nos damos más datos. Los ancianos de la tribu de indios Hopi dicen que los cambios de la tierra ya están sobre nosotros. De una manera inaudita y en una forma totalmente inesperada, los ancianos Hopi, por primera vez en la historia, han compartido abiertamente con el mundo sus sagradas y secretas profecías. Aquellos que han tenido un acceso limitado a esas profecías en el pasado nos han dicho que las de los Hopi acerca de los cambios en la Tierra son unas de las más antiguas y acertadas que hay en el mundo. Los ancianos se han decidido a hablar ahora porque ellos creen que hemos cruzado el punto en donde no hay retorno y que los cambios mayores son inminentes, comenzando dentro de los próximos meses. Es su esperanza el suavizar los efectos, apelando al mundo a regresar a una más simple y espiritual forma de vida. El mensaje de los ancianos Hopi es: redescubran su espiritualidad. Si ustedes cambian ahora y cambian la vida que les rodea, esto ayudará a aliviar parte de los futuros cataclismos. Practiquen su espiritualidad cualquiera que ésta sea. Practíquenla como nunca lo han hecho antes. Y dense cuenta de que su conciencia afecta al porvenir. Su conciencia afecta a todo. Dense cuenta de que sus pensamientos, palabras y acciones de hoy contribuyen a lo que el mundo será mañana. Mantengan sus ojos abiertos. Dejen ir el temor. Aprendan lo que puedan. Vivan su espiritualidad. Es uno de los muchos mensajes que el nuevo aire nos trae a nuestras mentes. Dejemos que nuestro invitado nos dé más datos. ¿Estás de acuerdo, Fran, con esto? Pues me está encantando lo que estoy viendo. Lo decían los Hopis, no lo decimos nosotros. Sí. Mira, lo curioso de los Hopi es que todas las profecías que nombraron, que escribieron, se han cumplido todas menos una. La última, que está por cumplirse. ¿La última cuál es?
La última habla de la gran señal del final de los tiempos vendrá dada cuando una morada del hombre en el cielo caiga sobre la tierra con un gran estruendo o algo así. Si no estoy equivocado, corríjame, Miguel, hace 2 o 3 días evacuaron la estación espacial, ¿no? Porque temen que se caiga. O sea, son profecías escritas hace miles de años y nos están hablando de una morada en el cielo, una estación espacial que se va a caer. Y curioso que los primeros astronautas cuando pisaron la Luna dijeron el águila ha tomado tierra, ha tomado alunizado, que es lo que decían los ancianos Hopi, ¿no? El águila. Sí. Pero hay una cosa que dicen también los ancianos Hopi y es curioso porque coincide con lo escrito por Juan en el Apocalipsis, distantes en el tiempo y en el espacio, en el mapa. Hablaban los ancianos Hopi de que llegará un tiempo oscuro en el que serán necesarios 144.000 danzantes al sol, que bailen al sol para bajar el reino de la luz a la tierra. Y curiosamente, si nos vamos a Palestina, en el Apocalipsis Juan dice que llegará un tiempo en que 144.000 marcados lavarán sus ropas, una metáfora, una alegoría de lavarán sus conciencias para bajar el reino de Dios a la tierra. O sea, estamos hablando de un número. Yo no soy numerólogo, no sé exactamente lo que puede significar, tengo mis propias interpretaciones, pero nos llevaría horas. La historia es que hablan de una masa crítica, de un número de personas. Entonces, lo importante es en qué te vas a convertir tú a partir de hoy. En un referente para tu entorno, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, como un referente de un ser consciente y confiado en que sabe que aunque haya dolor y haya sufrimiento, va a haber un momento en que todo eso trasciende y se acabe y llegue a la luz. Porque si tú alcanzas ese estado de serenidad, las personas que estén a tu lado te van a mirar a los ojos y te van a decir, oye, yo quiero estar como tú. Esa masa crítica es necesaria para que se produzca un efecto dominó que se extienda por todo el mundo, para que el tránsito sea colectivo y armonioso a nivel internacional, planetario. Qué curioso lo que cuentas. Luego vamos a tratar de dar algunas claves más concretas, ¿no? Las profecías se están cumpliendo, para que vamos hacia ese tiempo, no solamente los Hopi, sino lo anunciaba también el Apocalipsis, multitud de los mayas. Sí, los incas, en el Kali Yuga de la India, en el Pachacuti en los incas, todo profecía. Y coincide con este tiempo. No hay equivocaciones, 2012, 2020, 2000 algo. Mira, yo esto lo relaciono. Hubo hace tiempo yo le llamo el primer hippie de la historia, que siempre iba con pelo largo y barba y hablando del amor, hace 2000 años. Que desgraciadamente se le malinterpretó durante mucho tiempo y se ha aprovechado mucha gente y muchas instituciones, sobre todo religiosas, se han aprovechado de su mensaje para manipular y controlar a la gente. Pero este señor lúcido habló, dijo en una ocasión que 1000 años, en el reino del cielo 1000 años eran como un día y un día como 1000 años. Y por otro lado dijo que volvería. No es Jesús, evidentemente, quien va a volver en carne y hueso, sino el estado de conciencia que él alcanzó, el que se conoce como crístico o un estado superior de conciencia. Ese es el que va a resurgir en el corazón, en la llama trina de cada uno de los seres humanos. Esa va a ser la segunda venida del Cristo. ¿Tú crees que está llegando, está regresando la segunda venida de Cristo? Antes de nada hace falta tomar responsabilidad y hacerse cargo de tu propia historia, de tu propia vida, de tus propios miedos y de tu propia sombra. Tienes que enfrentar la sombra. La sombra es algo que se transita en soledad. Puede estar alguien acompañándote, pero el momento final crítico y decisivo de enfrentarte a lo más oscuro de ti y de aceptar lo más luminoso de ti es una experiencia que se vive en soledad. Estás adelantando un poco temas, pero ¿qué significa eso de lo más oscuro? Tus cosas. Nosotros estamos manifestados en una dimensión dual y en la dualidad diabolizada. O sea, diablo significa dividido. Vivimos una dimensión diabolizada. Ajá. Porque estamos en el extremo de la luz y la oscuridad. Luego hay una escala inmensa de grises en medio. Estamos en un estado de dualidad y
tenemos ahora las claves, nos están dando las claves y las coordenadas de salida de ese juego. Por eso hay cantidad de civilizaciones extraterrestres pendientes de qué está pasando aquí, porque ellos están hasta estancados en su propio estado de dualidad. Que a lo mejor nosotros estamos en un 98% de dualidad y ellos están, algunos de una gran evolución espiritual y mental y tecnológica, están en un 5% de dualidad, pero están ahí estancados. Pero están pendientes de lo que aquí ocurre porque saben que aquí se van a dar las claves y las coordenadas de salida de ese juego de dualidad. ¿Sí? Sí, además está anunciado en el Kali Yuga de la India, hablaban de la gran boda alquímica, el gran Maituna, de la energía femenina procedente de la tierra y la masculina procedente del cielo, unida en el centro, en el corazón. En el Tantra, la función que se persigue es que la energía femenina, la mujer y el hombre se fundan en uno solo. Eso lo decían el Kali Yuga en la India, a efecto cósmico, la energía celeste y la terrestre. En los incas, en las leyendas del Pachacuti, hablaban de los tres mundos: el inframundo, el mundo del medio donde habita el hombre y el mundo de los cielos. Y para estos tiempos también se fundirán los tres mundos en uno, en el medio, es decir, el de la luz y el de la oscuridad en el del medio. Si te das cuenta, dos civilizaciones tan distantes y tan distintas nos están hablando de disolución, de dualidad. Luz y oscuridad en medio, en uno, masculino, femenino, disolución en uno. Están hablando de disolución, de dualidad. Ahora matizamos un poquito. Déjame que te pregunte acerca del planeta. Es decir, que este planeta sería como una especie de experimento en el que se está viviendo algo muy histórico, muy importante, y hay muchas conciencias de otras entidades pendientes de lo que aquí ocurre. Bueno, sí. Creo que más de un oyente estará informado que nosotros somos una especie de mezcolanza genética de muchas especies extraterrestres que están buscando el modo de salir de este juego y crearon este ADN que ciertas otras civilizaciones manipularon y castraron. De las 12 hebras de ADN nos dejaron solo 2, que son las que mínimas para mantenernos con vida, y nos eliminaron todas las demás que nos daban las facultades psíquicas espirituales, en un modo de castrar o de eliminar este proyecto. ¿Por qué? Porque si hablamos de disolución de la dualidad, hablamos de disolución del ego. Porque tú, cuando juegas al ajedrez, necesitas unos peones y unos alfiles. Juegas al parchís, necesitas unas piezas de color. Cuando juegas al juego de la dualidad, necesitas alguien o algo que te represente. Y entonces eso es el ego. El ego te representa, es el que se abre camino, el que toma posiciones en el juego, el que... Pero no eres tú. No eres tú, es tu representante, el que tú tomas para jugar en el juego. Ya. Cuando tú te identificas tanto con el ego, temes perderlo, temes disolverte. Y entonces hay civilizaciones extraterrestres que juegan con la oscuridad, precisamente entran en pánico, en miedo, porque la luz representa el amor y la oscuridad representa el miedo. Entran en el miedo de disolverse, de ya no ser más ellos. Y entonces intentan evitar por todos los medios que esto se produzca. Y por eso estamos bajo esa influencia y esa manipulación. Pero la influencia esta del rayo cósmico del centro de la galaxia está despertando las cadenas de ADN y están naciendo ya niños con hebras activas y personas que con cierto grado de conciencia y de meditación ya activan ya sus propias cadenas. Llegará un momento que estarán a las 12 y eso generará una decimotercera, que será como una armónica. Cuando tú juntas dos notas musicales, en medio surge una armónica de la nada. Pues esto igual, cuando estén las 12 cadenas, surgirá una número 13, que será armónica. Y esa será lo que nos dé el estado de conciencia, de disolución del yo, del estado de ascensión, estado de iluminación. Una última pregunta antes de pasar a la tercera parte. ¿Y el 2012 entonces qué va a ocurrir? Vamos a ver, el 2012 es una fecha, nada más, es una fecha, es una coincidencia. No significa nada por el número, es que el sistema solar se está metiendo en la influencia es una cuenta matemática. El sistema solar navega por la Vía Láctea y en este momento se va a meter. Coincide que es el 2012 el calendario gregoriano, pero... Ya. Los musulmanes tienen otro, 1600 y algo, ¿no? Sí, no hay fines del mundo. Los mayas, es que las instituciones que intentan controlarnos con el miedo y con el poder se olvidan de decirnos muchas cosas para que
para desorientarnos. Los mayas no decían que esto fuera el fin del mundo, decían una coletilla que nos han ocultado, y es que es el fin del mundo tal y como lo conocemos. No significa que haya un apocalipsis y un final de los tiempos, sino que tal y como es hasta ahora, es insostenible. Bastante lo has dicho. Déjame que adelantemos un pasito más. 12:41, 900, 137, 137, un montón de llamadas haciendo preguntas, a ver si me da tiempo a hacértelas. Yo recomiendo que leáis cosas, sobre todo esa profecía Hopi, porque da muchos datos claros y concretos de lo que está ocurriendo. Tras esa introducción, os contamos más historias. Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado y del domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera. Es curioso, Fran, como a medida que la ciencia ha ido avanzando, comenzamos a entender mucho más lo que es el ser humano, lo limitado que está. No sé si por manipulaciones o porque algunos extraterrestres lo hayan querido, que quieran que sea así, pero es curioso cómo se va encajando todo ese puzzle, ¿no? Y ahora empezamos a tener comprensión sobre las cosas e incluso los pasos que tenemos que dar para liberarnos, ¿no? Bueno, es que hace 100 años la electricidad era ciencia y solo Tesla, Edison y 4 más tenían acceso a ella. Hoy la ciencia es la física cuántica y solo 3 o 4 tienen acceso a hacer experimentos con fotones que están en 2 sitios a la vez, o mandar información que llega antes de salir del punto de salida, es decir, viaja en el tiempo. Eso es ciencia hoy, pero dentro de nada será de uso diario. Claro, es un estado alterado, o sea, un estado superior de conciencia, un estado que llamémosle de quinta dimensión. Ya. Y hacia eso vamos con esta nueva era, en esta nueva revolución. Lo bueno de esto es que es imparable, o la sensación que yo tengo, y vamos a transitar todos por ello. Lo que pasa es que es como Bruce Lee, ¿no? Be water, ¿no? Déjate fluir. Si te resistes, si vibras en el miedo al cambio, si vibras en el miedo a la nueva experiencia, a ser otro yo de otra forma, si vibras en el miedo, los acontecimientos te van a arrastrar por caminos de pedregales. Ya vas a sufrir, pero porque tú mismo, con tu miedo, lo vas a potenciar. Entonces confía, déjate llevar y entrégate a la experiencia con todas las consecuencias. Claves para hacerlo. Me queda poco tiempo. Pues dentro de nada, te digo, hoy en el programa tenemos a Santiago Pando, ese publicista que ayudó a que el presidente Fox llegara en México, y que creador también de una onda maya que dice creer es crear. Curioso porque coincidieron muchas cosas con lo que estás contando. Claves. Las claves. Sí. Mira, como nos queda poco tiempo, voy a ser muy concreto. Por favor. Mira. En tu libro dices unas cuantas. La primera, por ejemplo, reconocer la existencia de un estado superior, tener una intención. Las voy a enumerar si no te importa. Sí. La tercera, darte cuenta de que estás más perdido o perdida que Carracuca. Sí. Paso cuarto, saber dónde se encuentra uno. Paso quinto, tener un punto de referencia. Paso 6, determinar hacia dónde quieres ir. Paso 7, asumir la inocencia. Paso 8, espera a ver si lo encuentro. Paso 8, que largues este capítulo. 8, responsabilizarte. El 9, el más difícil, el más fácil. Y el paso 10, gozar. ¿Pero qué querías decirnos? Pues mira, me voy a quedar con el de la inocencia, porque es la verdadera clave de todo esto. Porque saber dónde estás para saber dónde quieres ir es importante, pero vamos a imaginar ya que todos sabemos dónde estamos, es decir, más perdidos que Carracuca, ¿no? La inocencia, el verdadero estado de disolución, de unión, de unidad, viene dada cuando reconoces la inocencia. Vamos a ver, Miguel, cuando tú miras al otro a los ojos y ves y sientes en todo tu ser la inocencia en él, tú estás en un estado superior de conciencia que algunos místicos podrían calificar de iluminación, ¿no? Sin embargo, cuando miramos la mayoría de la gente vemos malos rollos, odio. Bueno, ¿no? Pues es el trabajo, a hacer. Y mira, Miguel, pero te explico cómo se ve. Sí. Cuando tú entiendes que la otra persona, todo lo que ha hecho en su vida, o ha dejado de hacer, dicho o dejado de decir, o pensado o dejado de pensar, lo ha hecho desde el miedo o desde el amor. Y el 98% de las cosas que hacemos es por miedo. ¿Entiendes? ¿O no será por ignorancia también? ¿No es lo mismo? Ya, pero la ignorancia se sustenta, hay miedo detrás. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede pasar? No sé lo que va a pasar y entonces tienes miedo. Ya. Perdón.
La historia es que si tú entiendes que el otro ha hecho todo desde el miedo, se te hace imposible juzgar, porque es como que tira la piedra el que esté libre de pecado, ¿no? Entiendes que es inocente en su esencia. Cuando sientes esa inocencia en él y te ves reflejado en sus ojos, sientes la tuya propia. Entonces, esa bendición universal, cósmica, que siempre está presente encima tuyo, recibiéndote, pero que tú te niegas a aceptar con un paraguas que tú mismo te creas, porque no te sientes merecedor, porque te sientes culpable, porque te sientes que en realidad no mereces esa bendición universal cósmica. Cuando tú reconoces la inocencia del otro y te reflejas, ves reflejada la tuya, te dices, joder, pues tampoco soy tan malo, soy tan inocente como él, y retiras ese estado, ese paraguas, y la bendición universal cae sobre ti. Estás en un estado de éxtasis, un estado de ascensión, de iluminación, que grandes avatares de la historia, Siddhartha, Francisco de Asís, Teresa de Jesús, Vivo sin vivir en mí, ¿no?, han pasado por ello. No vamos a ser los primeros, pero sí ahora va a ser de forma colectiva. Por eso es que nos necesitamos unos a otros, porque en la experiencia de uno, el dolor de uno y el amor de uno es el mismo que el dolor y el amor del otro. Por eso el contagio de la masa crítica, que poco a poco haya cada vez más personas comprometidas con su propio desarrollo, con su propia, como dicen los Hopi, céntrate en tu espiritualidad, céntrate en tu verdadero estado de ser. Cualquiera que sea, ¿no?, la espiritualidad. Sí, eso, no estamos hablando de religión, si es por ahí por donde vas. Hablamos de recordar quién eres, es decir, quién soy, y soy un hijo de Dios, un hijo pródigo que un día se apartó de la divinidad para experimentar el universo, de la dualidad, y que ahora se me está ofreciendo la oportunidad de volver a casa, al estado de unidad, al estado del ser. Y en este proceso, Fran, ¿vamos a tener ayudas? ¿O es un proceso que hay que asumir desde un punto de vista personal y decir, me lo tengo que hacer yo? Mira, lo primero, tú no puedes ayudar a nadie que no se quiere ayudar a sí mismo. Lo primero que tienes es que cargarte y aceptar la responsabilidad de hacerte cargo de tu propia historia. En un juego de dualidad, la luz no puede existir sin la oscuridad, y una víctima no puede existir sin un perpetrador. Si has elegido el papel de víctima, tu función es la que he comentado hace un rato, ver por todos los medios la inocencia del perpetrador, para estar en un estado de compasión hacia él. Compasión es sentir con el otro, la experiencia del otro, sentirla en uno, los dos juntos. Y si has elegido el papel de perpetrador, pues tienes que hacerte cargo y asumir la responsabilidad de todo eso que has hecho, y a partir de ese momento ponerte a compensar. Es decir, por ejemplo, pongamos un caso drástico, un hombre que mata a un niño y no es consciente de ello, simplemente lo mata y ya está, ¿no? Y al cabo de los años se da cuenta de lo que ha hecho y empieza a reflexionar de la atrocidad que ha hecho. En ese momento de lucidez se hace cargo y se responsabiliza. No puede devolver la vida al niño, pero sí a partir de ese momento se puede convertir en un auténtico devoto de la vida y entregar su propia vida por salvarla de los otros millones de niños que pueden estar en mal estado, ¿no? Entonces es un estado como de responsabilizarte, y si uno se responsabiliza, el perpetrador se hace cargo y el que ha sido víctima logra perdonar, comprender el miedo que empujó al otro a perpetrar, estaremos en la dualidad, se fundirá la víctima y el perpetrador, la luz y la oscuridad se fundirán en uno, que es lo que el Kali Yuga o el Pachacuti nos anunciaba. O incluso las profecías de Jesús, el Cristo, de Jesucristo, no religiosas, sino del personaje. No me has contestado si tendremos ayuda. Ayuda. Cuando uno comienza este camino, tiene aliados, tiene ayuda de fuera. Nuestro yo superior. Vamos a ver, nosotros tenemos un yo superior, un estado de conciencia superior que explora el universo. Y cada vez que explora el universo lo hace desde yoes inferiores que él crea, que genera. Por ejemplo, esto en la película de Avatar lo puedo utilizar como ejemplo. El marine Jay Sully se mete en el Avatar, en el cuerpo de un extraterrestre del Na'vi, ¿no? Y explora un universo.
pero la conciencia que lo lleva es el marine. Sí. Él explora ese universo. Pues imagínate que el yo superior de ese avatar es el Jake Sully, el marine, ese es el yo superior. Pero nosotros tenemos uno que no se quiere perder nada de la experiencia del universo, y entonces cada vez que toma una decisión genera otro yo inferior que explora esa decisión contraria. Es decir, por ejemplo, decido casarme, genera un yo inferior que experimenta el mundo casado, pero genera otro paralelo en un universo dual paralelo, un yo que no se casa. Es decir, cada vez que tomamos una decisión se generan, el yo superior genera dos yoes inferiores que exploran el universo, cada uno desde la experiencia que ha elegido. ¿Y todo eso para aprender? Todo eso es porque la creación del universo es tan grande, que esto que nosotros vemos y tocamos me parece ridículo. Es decir, exploramos un universo multidimensional. La física cuántica lo está demostrando, que existen universos paralelos. Entonces tú, cada vez que tomas una decisión, exploras uno de esos universos paralelos. Ya. Nos queda poco tiempo, a punto de terminar, y lo vamos a conseguir. Es decir, este proceso en el que esa marea en la que estamos inmersos, que coinciden muchas profecías en este momento, en este tiempo cronológico, ¿vamos a conseguir dar ese paso? Pues mira, ya que me lo preguntas, yo he decidido que sí. Tú has decidido que sí. Y entonces, como yo he decidido que sí, eso es lo que voy a vivir. Tú a nivel personal, ¿te refieres? Pero lo que intento decirte es que yo he decidido vivir eso, y todos los que están conmigo en este plano también, es decir, los 7.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Pero hay otro universo paralelo que a lo mejor tú, Miguel, eliges que no lo conseguimos. En ese universo paralelo, esos 7.000 millones de habitantes no lo van a conseguir. Ya. Es decir, depende de la elección que tomemos. Es cuántica pura. Yo elijo y eso se produce. Entonces, para mí no cabe la posibilidad de que no vaya a ocurrir. Es así de claro. Para mí. Ya, déjame que ponga un poquito de música. Me pasan un mensajito diciendo que varios oyentes a través del teléfono de los medios de comunicación que tenemos te dan la enhorabuena por el tema. Los peluches de Dios, un libro que se puede descargar de tu página web, que es, recuérdamela por favor. Eraestelar2012.com, pero también lo tienen en formato papel. Que si lo quieren encontrar por ahí, lo pueden encontrar, ¿verdad? Sí, Alfa Omega lo van a distribuir ya la próxima semana por todas las librerías especializadas. Y es internacional, Alfa Omega. Alfa Omega, y si no, Era Estelar. Fran, hemos puesto solamente unos puntitos en esta historia. Yo espero que vuelvas al programa. Muchas gracias. Y si tú, como has dicho al final, tú has decidido que se va a conseguir. Es una cuestión de decisión. Hay un capítulo aquí que titulo Bendito 2012, porque para mí es bendito. O sea, yo estoy deseando ya festejar la Nochevieja del 2011 al 2012 para entrar en el 2012 maravilloso y fantástico. Porque tú quieres que sea así. Sí, es el universo que he decidido vivir. Yo me apunto a eso también. Queremos que sea así de chulo. Pues nos tomaremos las uvas juntos. A lo mejor en México. Vale. No sería mala idea, ¿no? Pues mira, joder, allí la cuna de civilización maya, allí donde empezaron a dejar las miguitas. Mira, los mayas... Pues 30 segundos. Pues los mayas desaparecieron, es un misterio la desaparición de los mayas. Para mí, que están en una dimensión paralela, quinta dimensión, están aquí a nuestro lado. En cualquier momento van a decir, ¡hey, que estamos aquí! Nos dejaron los pasos que ellos siguieron, nos los dejaron marcados. Vamos a intentar estar, ojalá juntos, cerquita, y sería perfecto hacerlo allí en Palenque o en Chichén Itzá. Sí. Chichén Itzá va a haber mucha gente, mejor Palenque o Tikal, una de esas ciudades que hemos visitado. Pues gracias, Fran. Un placer. Gracias, compañero, por haber venido al programa. Gracias. Los peluches de Dios, el renacer de la conciencia crística, ese es nuestro premio esta noche, 900, 137, 137, por si queréis participar, y si no, en la, ¿cómo era la página? Eraestelar2012.com. www.eraestelar2012.com. Gracias. Volvemos después de la información, es de nuevo el tiempo de los enigmas y los misterios, aquí en el Espacio en Blanco, solo en Radio Nacional, desde el Palacio de Benacazón, programa especial desde Toledo. Bienvenidos de nuevo a todos los que estáis conectados con nosotros en Radio 1, Radio 5, escuchándolo en directo, a todos los que descargáis el podcast. Dicen que más de 2 millones de personas
en todo el planeta y a esos 106 países en el mundo donde hay gente conectada. Sabemos que en Ecuador hay gente, en México ahora, en montones de lugares. Saludos desde España. Un placer estar conectados en el Espacio en Blanco. Redes sociales abiertas y listas para vuestra comunicación, y seguimos con más temas y nuevos invitados que llegan al programa. Y antes de presentaros esa nueva introducción, saludar a nuestro nuevo invitado, Daniel Gómez Aragonés. Buenas noches. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, emocionado, extasiado. ¿Sigo? No hace falta. Decías que habías cumplido dos ilusiones tuyas, estar... Sí, total, te lo comentaba y lo podemos decir aquí ante todo el público. 2 metas profesionales, podríamos decir, profesionales y personales emocionales, que era estar en la Escóbula de la Brújula con Jesús Callejo y todo su equipo. El compañero. Y por supuesto, estar en Espacio en Blanco con don Miguel y todo su equipo, que además yo muchísimos años, incluso cuando estabais en otra emisora ya desaparecida, se puede decir M80, y la verdad que desde la entradilla especial del túnel, la luz, yo quería estar en el túnel y ver la luz. ¿Y la has visto? Por supuesto. Vale. Fijaros el pelo que lleva y la barba que tiene. ¿Eres miembro de Otto? ¿Eres también historiador? Eso es, historiador, escritor y miembro de la Orden del Toledo Oculto, Paseos Toledo Mágico, con los hermanos Julio César Pantoja y Gonzalo Rodríguez, descubriendo ese Otto Toledo. Y estuviste con nosotros hablando de un libro sobre bárbaros en Hispania, otros bárbaros, suevos, vándalos y alanos, el año pasado, en junio del 18, y fue para mí, como te digo, un programa muy, muy, muy especial. Vale, pues te hemos traído para que nos cuentes cosas acerca de este lugar tan especial que estamos. Yo falté ese día a la escuela cuando estaban con esta lección, pero quiero que nos la des ahora, después de esa introducción. Fueron los visigodos. En el siglo VI, la península se halla dividida en diversos ámbitos políticos y territoriales, pero los visigodos acabarán imponiéndose. Atanagildo es el primer rey que usa cetro, manto y corona. Su decisión más importante es la de establecer definitivamente la capital del reino visigodo en Toledo. Toledo, la gran capital. Conozcamos algo más de esta parte de la historia. Daniel, ¿qué hace que Toledo, te digo, yo falté ese día cuando daban esta parte de la clase de historia, qué hace que Toledo se convierta en la capital del imperio de los visigodos, que habían vencido o estaban a punto de vencer a los romanos y que parece ser que trajeron aquí algunos tesoros? Luego hablaremos de ellos. La verdad es que a ciencia cierta no hay una cuestión, un término que nos certifique el porqué. Realmente yo creo que obedece a distintas cuestiones. Una de ellas es la ubicación geográfica que tiene Toledo. Centro de España, más o menos. El centro de la península ibérica. Luego, aparte, era una ciudad que más o menos había aguantado bien lo que es la crisis del Bajo Imperio Romano, y era una ciudad que no tenía una potente y fuerte aristocracia romana que pudiera ejercer como rival, como podía suceder en otras ciudades como Tarraco, Tarragona, Emérita Augusta, Mérida. Y luego, aparte, yo creo que Toledo debía tener algo especial, algo que les llamase poderosamente la atención. Y yo es algo como que... ¿Puedes decir? Yo creo que la tradición mágica de Toledo, esto entre comillas, por supuesto, arranca con los godos, arranca con la presencia visigoda en Toledo. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué se habla tanto del Toledo mágico? ¿Por qué tantas leyendas? ¿Por qué tantas rutas? ¿Por qué se hace un congreso en Toledo? No es una cuestión baladí. No es casual que hoy estemos todos aquí. Realmente esa magia en Toledo arranca porque fue la gran capital del reino visigodo. Sí. Si Toledo no hubiese sido la gran capital del reino visigodo, yo creo que toda esa trascendencia histórica que ha tenido, especialmente muy fuerte con la llegada de los musulmanes, con la invasión 711, etcétera, no hubiese sido igual. No se hubiese generado todos los mitos de la cueva de Hércules, la mesa de rey Salomón, etcétera, etcétera. Yo creo que eso le da un currículum, en comparación con otras ciudades españolas, que le hace estar por encima. ¿Qué rey hace que este lugar sea el centro o la capital del imperio? Bueno, pues como bien se ha comentado en la fantástica introducción, es Atanagildo. Algunos autores piensan que pudo ser incluso Teudis, pero yo creo que Toledo alcanza ese carácter de ciudad regia, de sede regia, de urbs regia, con un rey que, bajo mi punto de vista, y lo digo siempre, debería tener una estatua en cada una de las ciudades de España, y es Leovigildo.
Curiosamente, en Toledo, en lo que sería su ciudad, no la tiene en Madrid, en los jardines del Palacio de Oriente. Seguro que si habéis paseado alguna vez por allí hay un montón de estatuas, hay varios reyes godos y uno de ellos es Leovigildo. Leovigildo tiene un proyecto político muy claro, quiere hacer un gran reino, y un reino propio, por decirlo de alguna manera. Y estudiando la época visigoda, lo que se detecta muchas veces es una búsqueda como una ansia de unidad a todos los niveles. Unidad geográfica, lo que es toda la península ibérica, lo que es unidad cultural, esa fusión del mundo germánico visigodo con el mundo hispano-romano, y también unidad religiosa. Los visigodos cuando llegan a Hispania son cristianos, pero son arrianos. ¿De acuerdo? Si quieres comentemos un poquito lo que es el arrianismo. Un arriano, digamos que el tema de la Santísima Trinidad no creían ellos. No le cuadra. Realmente la Santísima Trinidad no la puedes explicar, es una cuestión de fe. O crees o no crees. Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo nivel, no. De hecho, un arriano se consideraba un auténtico católico. Veía en el catolicismo una especie como de paganismo, de politeísmo. Leovigildo intenta que el reino sea arriano, pero claro, es muy difícil que tantos hispanorromanos como había se convirtiesen al arrianismo. ¿Quién es el que sí consigue ese cambio, esa unidad religiosa? Su hijo, Recaredo. Es el que en el tercer concilio de Toledo, año 589, podemos decir, independientemente de las creencias que tengamos cada uno, que desde ese momento España ya es católica. Todo lo que sucede posteriormente al año 589, vinculado con la religión en Hispania, su punto de origen es este tercer concilio de Toledo. Se hace aquí, en Toledo, claro. Efectivamente. Para los romanos y para mucha, incluso cuando hablabas de ello, pueblos bárbaros del norte, y al parecer no eran tan bárbaros los visigodos, ¿no? No, realmente el concepto bárbaro lo pone el mundo romano. Uno es bárbaro porque está fuera de lo que es la geografía y la cultura grecolatina, a nivel cultural, incluso a nivel de estética, etcétera. Pero realmente los godos eran, se puede decir, el pueblo más romanizado. Es un pueblo donde el nivel cultural que se alcanza en Hispania en el siglo VII es impresionante, realmente. Estamos acostumbrados, sobre todo en los libros de texto, a ver época romana, un poquito de los godos, un listado de reyes que se mataban entre ellos, y luego el mundo musulmán, reconquista, etcétera. Se pasa muy por encima de... Eso es un craso error, es algo que poco a poco vamos superando, vamos consiguiendo con distintos trabajos, con cuestiones que pueden escuchar, como hoy con el espacio en blanco. Y es ni más ni menos que en esa época, aquí en Hispania, tuvimos al auténtico faro intelectual de Occidente, ¿sí? Que es ni más ni menos que San Isidoro de Sevilla. Si estamos en la Plaza de Colón de Madrid y vamos a la Biblioteca Nacional, hay una estatua suya, junto a la de Alfonso X. Este personaje, en el principio del siglo VII, escribió algo que podemos definir como una encarta, una Larousse, una Wikipedia, entre comillas, una enciclopedia. Son las etimologías, donde se recogía el conocimiento, el origen de todas las palabras. Es espectacular. Claro, muchas veces con un nivel de concepción un poco científico, pero, por ejemplo, algo que sé que te va a gustar, San Isidoro, en las etimologías, hace todo un listado de los tipos de magos que existían. ¿Sí? Ni más ni menos. Augures, nigromantes, auríspides, etcétera, etcétera, etcétera. Habla de ellos sin ningún problema, porque hay que clasificarlo. Porque, evidentemente, un religioso tiene que conocer eso para, por supuesto, luchar contra ello. En algún lugar, creo, en tu libro también hablabas de cómo iban vestidos. ¿Llevaban la pinta que tú llevas? ¿Barba larga y pelo largo? ¿Has visto qué pinta tiene? No se pedía un aplauso para él, pero se lo vamos ahora. Muchas gracias. Realmente una de las características de los pueblos bárbaros, en este caso de los godos, de los visigodos, es el tema del pelo largo y de la barba. Me repito, pero digo, no es una cuestión baladí tampoco, no es casual. El peor castigo que tú, Miguel, imagínate, eres un visigodo en Toledo en el año 600. Raparte el pelo, ¿no? Efectivamente, lo que se llamaba la decalvatio. Es lo peor que te podía pasar. Si tú te imaginas que te rebelabas contra el rey, Leovigildo, Recaredo, Sisebuto, Suintila, Bamba, por rebelarte te podían cortar la mano derecha, que es la mano de la espada, pero también te iban a rasurar la barba y el pelo largo. Porque quitarte el pelo largo significa que pierdes un concepto de virilidad. La fuerza. Efectivamente. Yo debo tener poca, ¿eh? Y que además te inhabilitaba para cualquier alto cargo administrativo, civil o militar. Fíjate la importancia que tiene. Y conocemos varios casos de personajes que se rebelan en época visigoda contra el rey de turno y lo que se le hace es adiós el pelo, decalvatio total. Eso es muy, muy, muy simbólico. Ya. ¿Cómo vivían aquí?
¿Y cuánto tiempo estuvieron viviendo esos reyes visigodos? Vamos a ver, lo que es el reino visigodo de Toledo abarca más o menos desde mediados del siglo VI hasta el año 711, que es cuando comienza la invasión islámica, lo que se llama mitológicamente en romancero popular la pérdida de España. 200 años más o menos. Más o menos. Pero no hay que considerar que el reino visigodo desaparece con la invasión musulmana. Desaparece a nivel estructural, a nivel político. Pero renace. ¿Y dónde renace? En Asturias. ¿Sí? En Asturias. Si nos ponemos en el ámbito de la tradición, en el ámbito de la mitología, se puede considerar que el reino visigodo de Toledo desaparece por una profanación. Don Rodrigo entra a la cueva de Hércules, etcétera, etcétera. Eso provoca la llegada de los musulmanes. Vale. Todo esto se provoca, insisto, por una violación dentro de una cueva toledana. ¿Una violación? ¿Qué significa? Sí, porque Don Rodrigo significa que Don Rodrigo no podía entrar dentro de lo que se llama el famoso Palacio de los Cerrojos, etcétera, etcétera, la cueva de Hércules y demás. Tenía que poner un candado como habían hecho todos los reyes godos. Por supuesto, nos vemos en el ámbito de la leyenda. Don Rodrigo no, quiere entrar y quiere buscar tesoros. A ver si está allí la mesa de rey Salomón o a ver qué se encuentra. Y lo que encuentra, muy grosso modo, es un cofre donde aparecen jinetes que vestían a la manera musulmana, etcétera. Y muy poquito tiempo después, batalla de Guadalete y derrota del ejército visigodo por culpa de los musulmanes. Pues esa pérdida de España, acaecida por la profanación de esa cueva toledana, comienza a recuperarse por otro visigodo en otra cueva, Asturias, Don Pelayo, Cova Dominica. Los círculos en la vida siempre hay que cerrarlos. Y en este caso sucede con Don Rodrigo y con Don Pelayo. Ya. ¿Cómo era el reino? Estamos casi terminando porque vamos a ir a buscar tesoros también ahora. ¿Hasta dónde alcanzaba el imperio visigodo? A ver, el reino visigodo en su momento de máxima expansión es a partir del año 625. Con el rey Suintila se consigue por primera vez la unificación de la península ibérica. Ocupaba todo lo que es la península ibérica, es decir, España, Portugal, y un trocito del sur de Francia, lo que es Narbona, Nimes, etc. Hay que entender que el reino visigodo de Toledo es el germen de la actual España. España no surge en el siglo XIX con la invasión, la lucha contra la invasión napoleónica, no surge en el siglo XV con los reyes católicos, no, para nada. España, su raíz, su esencia, su identidad se configura en esta época. No es una creación posterior. Porque, de hecho, todos los reinos que participan en la Reconquista, desde Asturias, León, Castilla, Navarra, Aragón y los condados catalanes, todos se sienten legítimos herederos del reino visigodo. Y ojo, ellos, es cierto, me pueden decir, no, oye, Dani, ellos no hablan de Reconquista, Don Pelayo no habla de Reconquista. No, hablan de una cuestión más importante, que ejemplifica que este reino visigodo era sagrado. Hablan de restauración. Hay que restaurar lo que se ha perdido. Hablabas de algo sagrado. Tenían un concepto muy diferente de cómo podían tener los romanos, ¿no? La vida era algo más mágico, más sagrado, más especial, más para venerar. Sobre todo lo que sucede es que es un momento donde el cristianismo y el catolicismo están muy presente en la vida. Fíjate que las dos piezas más importantes del tesoro visigodo, el tesoro visigodo seguramente sea, y eso Juanma, el siguiente invitado lo puede decir mucho mejor que yo, era el más importante de todas las monarquías germánicas. Las dos piezas más importantes eran, desde un punto de vista material económico, la mesa del rey Salomón. Y desde el punto de vista espiritual, religioso, era una cruz procesional que en el crucero llevaba un lignum crucis. Un trocito de la Vera Cruz, un trocito que el Papa Gregorio Magno donó a Recaredo cuando se convierte al catolicismo. Y ojo, y esto no lo dice un amigo de Miguel Blanco, fric, con pelos largos, barbas y tatuajes. Lo dice ni más ni menos que don Luis Agustín García Moreno, la persona que más sabe a nivel mundial de visigodos. Ya es nada. Para terminar, ¿trajeron tesoros? ¿Trajeron algo de cuando cayó Jerusalén y Roma? ¿Se trajeron cosas para acá, para Toledo? Efectivamente, es casi el kit de la cuestión, podríamos decir. De esos tesoros, lo más destacado es la mesa de rey Salomón. Brevemente, cuando los romanos atacan Jerusalén, saquean Jerusalén con el emperador Tito, se trae una gran cantidad de tesoros del templo, esos tesoros quedan en Roma. Entre ellos, mesa de Salomón. Efectivamente, la Menorat, el candelabro de 7 brazos judío, etc. Esto se ve muy representado en el arco triunfal de Tito en Roma. Esos tesoros, o gran parte de ellos, estuvieron en Roma hasta el año 410. ¿Qué pasa en el 410? Que Alarico, el primer rey de la lista de reyes godos, que seguro que los más mayores les sonará, saquea Roma y se lleva todos esos tesoros. Esos tesoros pasan a Francia, a lo que se hoy en día Francia, con el reino visigodo de Tolosa, y luego pasan a Toledo. Yo muchas veces comento a la gente en las rutas y demás, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que el tema de la mesa de rey Salomón, la presencia de la mesa de rey Salomón en Toledo,
¿Es leyenda? ¿Es algo que, pues, una leyenda más que tenemos en Toledo, muchas que tenemos? ¿O realmente es historia? ¿Es algo simplemente que contamos nosotros, que se puede hablar en la radio, en algún documental? ¿O es 100% historia? Pues bien, y esto yo lo he dicho en otras entrevistas y ha salido en periódicos, la presencia de la mesa del rey Salomón en Toledo es 100% historia. 100% historia. No hay margen de duda. La mesa del rey Salomón, o lo que se cree que puede ser la mesa del rey Salomón, estuvo aquí. A lo mejor aquí a tu lado. Vinieron a buscar la Nerve, gente de la SS. Se ha hablado muchísimo de ello. Otro buen amigo, Iñaki Carmona, sabe también muchísimo de estas cuestiones. ¿Dónde puede estar la mesa del rey Salomón? Era la última pregunta, o la siguiente que te iba a hacer y casi ¿Dónde está? Pues, como te digo, hay muchas teorías y yo creo que eso forma parte de su encanto, que es el encanto de Toledo. Puede estar en alguna cueva toledana, pero ojo, puede estar también en Santa María de Melque. Ojo, puede estar en Jaén. Ojo, puede estar en Talavera de Reina. Ojo, puede estar en Mérida. Puede estar en Alcalá de Henares, en Asturias, en Damasco. No me estás diciendo nada entonces. Espera, porque hay leyendas que referencian allí la presencia. Yo creo que la mesa de Salomón está en dos lugares. A nivel material, seguramente esté en Damasco. A nivel espiritual, en Toledo. Daniel Gómez Aragonés, miembro del grupo de Otto, la Orden Otto, historiador y sabe mucho de esos visigodos. Muchas gracias por haber estado en el programa. ¿Forma de contacto contigo, con vosotros? Pues conmigo a nivel personal el Facebook, lo uso a nivel profesional, Daniel Gómez Aragonés, o en el Facebook de Paseos Toledo Mágico, página web paseostoledomágico.es, Instagram, etcétera. Un placer estar contigo. ¿No te cortas ni siquiera las puntas del pelo tan largo? De vez en cuando me corto un poquito, pero es que tengo miedo, que la de Calvatio me presiona. Quiero ser un auténtico visigodo. Pido un aplauso para él y gracias por haber estado en el programa. Un placer. Un honor. Gracias. Así suenan las playas de Hawái, escuchando Espacio en Blanco. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, a la búsqueda de los lugares donde habita el misterio, abriendo las puertas del más allá, en Radio Nacional de España. Seguimos adelante en este programa especial desde Toledo, desde el Palacio de Benacazón. Nuevo invitado nos llega al programa, Juan Manuel Rojas. Pido un aplauso para él y ya veréis qué personaje. Arqueólogo, ¿eres el director de Guadamur? No, bueno, Guadamur tiene una alcaldesa. De la zona arqueológica. De Guarrazar, el yacimiento arqueológico de Guarrazar. Guarrazar, vale, lo decía mal. Nos sorprendió hace poco tiempo, estuvo en el programa contando historias, estuvimos en el yacimiento y lo cuenta con una pasión y con unas ganas, y tenía ganas de que estuvieras en el programa. Déjame que pongamos una pequeña introducción y me cuentas qué está pasando por ahí, ¿vale? Muy bien. Nos vamos a la búsqueda de tesoros con este nuevo invitado que llega. Seguimos viaje por estas tierras de leyendas. Nos encaminamos ahora hacia Guadamur. A tan solo 13 kilómetros de la ciudad imperial de Toledo se encuentra la noble villa de Guadamur. Su imponente castillo del siglo XV nos vigila desde lo alto y se deja ver desde varios kilómetros de distancia. Salimos de Guadamur hacia el este y a menos de 3 kilómetros llegamos al yacimiento arqueológico de Guarrazar, donde dos vecinos de Guadamur encontraron de forma casual, en 1858, el que sería el tesoro visigodo más importante jamás hallado en la península. Queremos detener nuestros pasos en este yacimiento, un lugar que guarda muchas sorpresas. Nos la revela nuestro próximo invitado. Guarrazar, confundí el nombre. ¿Lo conocéis? El yacimiento. Aprovechando que estáis aquí, si podéis ir a verlo, porque se encontró el tesoro más importante del mundo de los visigodos.
visigodos y de la Edad Media en general. En la Edad Media, desde la Edad Media no se ha encontrado nunca un tesoro de estas características. Tengo que recordar, para que quien no lo sepa, que eran 23 coronas votivas, es decir, exvotos, que se presentaron, se llevaron a una basílica que estamos descubriendo ahí. Es una de las cosas importantes de este yacimiento. Había cálices, había una cruz procesional, la que mencionaba antes Daniel, posiblemente con un lignum crucis, y otros elementos y tal que hacen ese conjunto, vamos, valiosísimo y bueno, unas características, gran parte, 2/3 partes se perdieron, pero bueno, todavía tenemos la oportunidad de disfrutar de ellas. Buena parte de ello está en el Museo Arqueológico Nacional y todavía se conserva algo de una venta que se hizo en su momento, en aquella época, en 1858, que es cuando se descubre. Se vendió a Francia. Todavía está una parte, 3 coronas y algunos objetos sueltos están todavía allí en una vitrina en el Museo de Cluny. Se descubrió, contaba la historia este verano de una manera casual, ¿no? Iban por ahí caminando y de repente alguien fue, no sé, a hacer pipí o algo así. ¿Fue? Sí, venían de Toledo, una familia, y yo digo muchas veces que igual que la parada que se hace en unas gasolineras, pues a decir, oye, vamos a parar en la próxima gasolinera y tal. Bueno, pues aquí venían por el camino con el burro, un matrimonio con su hija, y llegó un momento en el que dije, bueno, mira, todavía nos quedan 2,5 kilómetros para llegar a casa, vamos a parar aquí en la fuente. Era a finales de agosto, bueno, hacía calor, pues pararon en la fuente a beber un poco, etcétera, y se apartaron la madre y la hija, pues detrás de un pretil, pasaron a una huerta y allí en un rincón pues encontraron una losa que se había quedado semidescubierta con un reguero de agua que se había abierto por una tormenta importante que había habido un par de días antes, y bueno, les llamó la atención, la movieron, vieron ya el oro y ahí empieza ya toda la historia. Qué increíble eso, ¿no? Increíble, vamos a ver, todo el mundo piensa siempre, ¡ay, me encontraron un tesoro y tal! Bueno, pues esas cosas a veces suceden, a veces pasan, ¿verdad? O han sucedido, y este es uno de los casos. Y han pasado aquí cerca y poca gente lo conoce, es el tesoro más importante y no le damos importancia. Si lo tuvieran, lo decíamos siempre los americanos, esto sería la de Dios. Bueno, vamos a ver, si vais al Museo Arqueológico Nacional vais a ver lo impresionante que es ver esas coronas, es oro y piedras preciosas, de esas coronas que realmente lo que están coronando es una cruz, que eso lo tengo que decir y tal. Estamos hablando de simbolismo, las coronas están cargadas de simbolismo, es decir, y son coronas que han llevado los reyes, que sigan pasando. No, esos no, están coronando a la cruz, están coronando al Rey de Reyes, un símbolo, están coronando a Cristo Rey. Si vemos todas esas coronas, como decía, las vemos ahí allí en la vitrina, bueno, puede resultar impresionante, pero cuando se estén mirando esas coronas, se debe pensar que debía haber 23 coronas, deberíamos tener esas 23 coronas a la vista. Y yo creo que sería algo, vamos, sería un referente en el mundo y tal, para ver un tesoro como ese, si las viéramos todas juntas, esas 23 coronas, con esa cruz, con el lignum crucis, impresionante. Lo tenemos totalmente, casi, bueno, no totalmente, se ha olvidado muchísimo, se tiene ligeramente marginado, y lo que decía antes Daniel sobre el mundo visigodo, de cómo desde Asturias otra vez se va recuperando esos terrenos, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, por una cuestión de sacralidad, es decir, es restituir el reino, que el reino no es solamente poder terrenal, es poder espiritual, poder celestial. Bueno, pues esa importancia, todo esto que tiene para lo que ha sido comprender cuáles son los orígenes de España con esas provincias, que muchas veces se nos olvida también, y yo recalco muchísimo a la gente que va a Guarrazar, y les digo, oye, que era toda la península, y estamos aquí en la capital del reino visigodo, toda la península y una provincia del sur de Francia, la provincia narbonense, capital Narbona, suena también Carcasona, con los cátaros famosos, Nimes, tal, esas ciudades eran de esa provincia narbonense, y eso también dependía de Toledo. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Hemos traído a este señor aquí porque cuando tuvimos la oportunidad de visitar Guarrazar, estás excavando, o están excavando allí. Tú eres un poco, has dedicado tu vida. Hace poco me acordaba de ti porque estaba
perdonadme que cuente esta historia, ¿no? En Cochasquí, en unas pirámides que se han encontrado en Ecuador, y me decía Fritz Reintal, que era un poco como tú, el que allí cuida aquello y el encargado, dice, me va a faltar vida para descubrir todo lo que hay aquí. ¿A ti te va a pasar igual? Porque ¿qué hay allí? Son 4 piedras, parece que no hay nada. ¿Qué hay ahí en ese yacimiento? Vamos a ver, lo que estamos descubriendo... Atentos, porque esto debería de ser algo importante para todos. Tenemos que tener en cuenta que hemos pasado de una situación de que en 1858 se descubriera el mayor tesoro de Europa de manera casual, que se descubriera en un sitio con un escondrijo que había en una huerta, que eso pasara luego desapercibido ya, el lugar durante el siglo XX se dijera, además por un especialista como era Emilio Camps Cazorla, que para mí es un especialista, es una persona reverenciada en unos aspectos, pero aquí no se estudia bien el lugar, y él habla de que las coronas, tan importante tesoro, no podía proceder de un sitio tan insignificante, así dice, con esas palabras, un sitio tan insignificante como era Guarrazar, y sin lugar a dudas deberían proceder de las basílicas de las iglesias de Toledo. Lo que estamos descubriendo allí, y Miguel, tú has visto parte de ello, de lo que estamos empezando a descubrir, llevamos solo 6 años trabajando allí, con muy pocos medios, hay que decirlo, ya apunta muy alto, apunta a que hay una basílica con basas de mármol, como me dicen muchos compañeros, dice, bueno, es que yo no he visto basas como esta, de estas dimensiones, no las he visto en ningún otro lugar. Sillares de 1,10 metros, que era la anchura que tenían los muros, es decir, los cimientos arrancaban ya con sillares, es decir, un edificio riquísimo, de grandes dimensiones, etcétera, un hospital de peregrinos, eso es lo que estamos interpretando, que es lo que se ve al final, posiblemente un palacio real, y en la parte de abajo un manantial inagotable, que es el origen de ese santuario, un manantial inagotable que está saliendo de entre los cimientos de un gran edificio también. Está más destruido, pero sale de entre medias un edificio que es donde se producían, donde se hacían las abluciones, las purificaciones, todos los peregrinos, y entre ellos los propios reyes, iban a ese lugar. Suintila o Recesvinto, como mínimo, que son las coronas que nos han quedado, que sabemos de su existencia. Ellos tuvieron que purificarse allí para luego subir a ofrecer esas coronas en esa gran basílica. ¿Os imagináis el descubrimiento y la poca importancia que le estamos dando? ¿Aguas curativas, milagrosas? No. Bueno, vamos a ver. Has dicho curativas, milagrosas. Es decir, no son mineromedicinales, pero las de Lourdes tampoco lo son. Y curan. O bueno, tienen milagro. Vale. Déjame casi terminando porque llegan otros. Ahora vamos a hablar de más misterios con otros invitados que nos llegan al programa. Me hablaste de una tumba, que tú estás convencido que vas a descubrir una tumba, o no lo podemos contar eso. No, vamos a ver. Yo creo que en el estudio de georradar que hizo Christoph Egger, un arqueólogo alemán que hizo entre 2002 y 2005, ahora se ha incorporado a nuestro equipo, él trabaja en Alemania en un parque arqueológico, se ven 2 manchas, digamos, rectangulares, que yo interpreto que pueden ser unas tumbas. Estoy impaciente algún día por llegar a ese punto tal. Pero lo que te comentaba es que hay unos textos, yo estoy hablando de unos textos en los que se menciona de los reyes, de cuando fulanito reinó de tal año, de tal, no sé cuánto. Bueno, pues Égica, cuando, y dice que Égica manda a los Hervigio, en su lecho de muerte, manda al grupo de ancianos, bueno, dice ancianos del séquito, digamos, de los nobles que estaban allí, les manda hacia Toledo para la coronación de Égica. Es decir, los manda a Toledo. La coronación son 8 días después. Es decir, que estaban muy cerca de Toledo y no estaban en Toledo. ¿Dónde se puede quedar un rey moribundo en un momento determinado? Está en manos de Dios, donde en un santuario muy importante, y yo quiero pensar que es Guarrazar. Y cuando lo visitéis, tú ya lo conoces, el sitio está apuntando muy alto. ¿Podemos ir mañana otra vez? Por supuesto. Ponte el sombrero. Ahí vamos. Y te das crema. Os pido un aplauso para él. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.
Radio Nacional de España se mueve contigo. Biología, genética, astronomía, óptica. Nos hacemos preguntas de todas las ramas de la ciencia y buscamos respuestas. 2 trillones de átomos. Con David Sierra. Ponemos un granito de arena a la divulgación científica. Los domingos a las 4 de la madrugada. Las 3 en Canarias. Y recuerda, no es un día cualquiera. Los fines de semana desde las 8:30 de la mañana. Radio Nacional de España. Enigmas sin descifrar. Realidades que escapan al mundo de la lógica. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España con Miguel Blanco. Saludar a nuevos invitados, quizá los últimos invitados que llegan en este programa especial que estamos haciendo para hablar un poquito de misterio. Lorenzo Fernández, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Director de Año Cero, Enigmas ya, ¿no? Año Cero, Enigmas, todo junto. Enigmas, sí, todo compañero, y os pido aplauso también para él. Gracias. Quiero que me presentes a este señor que está a nuestro lado. No había pensado que él estuviera con nosotros, pero se ha unido a nosotros. Es una pasada tener aquí a Carlos Bogdanic. Si alguna vez se habla del misterio de Belchite, tiene una fecha y tiene un nombre, que es el suyo. A partir de un programa de radio que estaban grabando precisamente para Radio Heraldo de Aragón, si no recuerdo mal, sí. Pues ahí empezaron a salir cosas que no debían y Belchite, a partir de ese instante, se convierte en un auténtico templo del misterio. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar en el programa. Encantado y muy a gusto, además recordando el mundo de la radio que para mí me ha fascinado durante muchísimos años y estoy, en una nube en este momento. ¿Estás en tu casa? ¿Sigues yendo por Belchite? Sí, y además en algunas oportunidades obteniendo nuevas informaciones sobre todo eso. Sí, siguen saliendo psicofonías, como Pedro nos mostraba alguna. No se escuchaba muy bien, pero bueno, yo soy un poquito teniente esta noche. Pero siguen saliendo esas bombas que caen. Siguen saliendo. Yo soy un defensor después de muchos años de investigaciones en ese campo, de que se realizan las psicofonías, o mejor dicho, se obtienen mejores resultados de psicofonías cuando hay luna nueva. ¿Sí? Es decir, hay una... ¿Y eso? Quizá por la luna... los campos electromagnéticos están justamente en luna nueva mucho más tranquilos y por lo tanto pues la posibilidad de obtener ese tipo de psicofonías, bajo nuestro punto de vista, después de muchas realizadas, es más fácil conseguirlas, ¿no? Y cuando tú vas al campo en luna llena, está los animales, las personas, mucho más exaltados, ¿no? Mientras que cuando hay luna nueva, están los campos electromagnéticos y el ánimo de la gente también mucho más tranquilo. Y ahí puedes coger ese sonido y esas necesidades. Que quiero aprovechar una cosa. Aquí esta noche se ha hablado de muchos tesoros descubiertos, ¿no? De alguna manera lo de Belchite en el año 86 fue un tesoro también, pero un tesoro descubierto producto del sentimiento, la frustración y del deseo de que todas las víctimas de un bando y de otro pues reclamaban que nosotros recordásemos todo eso. Quizá por eso se alzan las voces y hay tanto movimiento. Indudablemente. Las veces que yo he estado ahí y ha habido reunidos con mucha gente, yo siempre he comentado, este sitio tenemos que respetarlo. Nosotros cuando fuimos éramos muy jóvenes, pero nos sorprendió también lo que obtuvimos ahí. Era una cosa totalmente nueva para nosotros también. Y el hecho de que vayamos a Belchite o a cualquier sitio a hacer una psicofonía, sobre todo cuando hay un contenido histórico como pasa en Belchite, recordemos que lo que obtenemos ahí, lo que sentimos ahí, lo que experimentamos ahí, es ni más ni menos el sentimiento de muchas víctimas que ha habido ahí. Sufrimiento. Por lo tanto, somos nosotros canalizadores de este tipo de temas, ¿no? Laura, te vuelvo a saludar. Laura Falcó. Buenas noches de nuevo. Con vosotros quiero que me contéis esos lugares donde habéis pasado miedo. Tú, Lorenzo, que eres especialista en eso, y tú, Laura, esos lugares mágicos pero déjame que acabe con Carlos. ¿Has pasado miedo allí, en Belchite? Fíjate que yo no lo conozco, he pasado 3 veces alrededor y no he podido ir. Con Pedro y contigo me apunto a que me llevéis a enseñármelo. Miedo no es, situaciones extrañas sí. De hecho, en el año 86, en octubre del 86, la luna nueva de octubre del 86, el equipo de Cuarta Dimensión
vivió dos fenómenos parapsicológicos muy fuertes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la persona que conducía el coche en el que íbamos, a medianoche, en plena grabación, pues estaba al volante del coche. Nosotros nos introducíamos en el coche para dejar los equipos lejos que estuviesen grabando. Pues esta persona, de repente yo estaba de copiloto y lo empiezo a ver. En octubre hacía un frío tremendo en Belchite, a esa hora de la madrugada. Además había niebla, no se veía absolutamente nada. Y esta persona dentro del coche lo empiezo a mirar yo y empieza a temblar y con la mirada fija hacia adelante y a sudar frío. Y empezaba a temblar y empezó a gritar: me apuntan, me están apuntando, me quieren disparar. ¿Qué me dices? Sí, eso es lo que le pasó a Juan Carlos, uno de los miembros del equipo. Estaba viendo una imagen. Estaba viendo, cuando lo tratamos de calmar, y horas después nos contó que él lo que estaba viendo, que estaba rodeado de soldados que le apuntaban. Eso por un lado. Pero luego, durante esa noche también, Ricardo Martínez, Richie, mi querido amigo Richie, que era el que, como estos compañeros en el mundo del sonido, él se dedicaba a técnico de sonido de Radio Heraldo. Estábamos también dentro del coche y de repente él y yo nos levantamos, salimos del coche con un frío tremendo y comenzamos a andar con noche totalmente cerrada, luna nueva, por lo tanto sin luz, como si fuésemos dos soldados, sin hablarnos nosotros, recorriendo el camino a total oscuridad dentro de Belchite hasta llegar a la Torre del Reloj. En esa Torre del Reloj, en aquel entonces, se podía acceder dentro. Lo que pasa que nosotros, ante la falta de luz, no sé por qué nos dio de subir hasta la parte alta de la Torre del Reloj. ¿Qué me dices? Cuando por la mañana salía el sol y nosotros volvimos a ese sitio y vimos en la ruina que estaba todo eso, nos asombramos nosotros mismos de cómo se nos ocurrió meternos ahí, porque podía haberse caído la torre entera. ¿Y por qué lo hiciste? Y no sabemos por qué el hecho de que salimos andando los dos como si estuviésemos en una formación militar hasta la Torre del Reloj, subir a la Torre del Reloj, bajar de la Torre del Reloj, ir hacia el coche y no decir absolutamente nada. Como si estuviésemos posesos de algo que nos volcaba, nos empujaba a hacer ese tipo de acción. ¿Me llevaréis algún día? ¿Quieres decir algo? Sí. Sí. A mí en Belchite hay una cosa que nos pasó estando con Josep Guijarre, con la gente de televisión también sorprendente, y es que estábamos grabando y de repente nos llegó un olor intensísimo a pólvora, imposible, en plena noche, que lo único que hay son vacas actualmente aquí al lado, pues una ráfaga, pero que además los propios cámaras de televisión nos lo decían, dice, pero ¿qué es este olor? ¿De dónde puede salir esto ahora? Y nos quedamos también patidifusos porque aparte de las psicofonías, o sea, era un fenómeno añadido a todo eso. Qué curioso. Carlos, te quedas con nosotros, no nos queda mucho tiempo, algún día seguiremos hablando del asunto, ¿te parece? Cuando quieras. Lorenzo, ¿dónde vamos a pasar miedo? Bueno, este verano has estado en el programa con algunos de los lugares esos que te gusta visitar, como me gustaba ese de la iglesia con esas... Lukova, San Jorge Lukova, es una pasada. Sitio que está en República Checa, al oeste de Praga, y es un sitio fantástico. Pero si quieres te voy a contar uno que no he contado nunca. Vale. Porque de hecho, además, sé breve, por favor, que tenemos muy pocos... Voy a ser breve, porque además lo conseguí visitar por fin después de leer muchísimo sobre este lugar. Este pasado verano, en agosto, estábamos recorriendo parte de Rumanía. Ya sabes que para mí es como una especie de segunda patria. Yo me siento muy vinculado a la historia rumana, a los paisajes, a los mitos, a las leyendas. No sé muy bien todavía por qué, pero lo cierto es que me siento como en casa. Hay orígenes vampíricos. Seguramente. Qué país tan desconocido y qué cantidad de cosas tiene para ofrecer, ¿verdad? Es una pasada. Mira, además, al sitio que vamos a ir, si te parece, lo vamos a hacer atravesando una carretera que está considerada la más vertical de Europa, que es la Transfagarasan, la que atraviesa los montes Fagarash. Para que te hagas una idea, esta carretera la construye en el año 69 un auténtico megalomaníaco llamado Nicolae Ceausescu, por aquel entonces dictador comunista de Rumanía. Vaya palacio que tiene en Bucarest, ¿eh? Bueno, es el edificio civil más grande del mundo. Es decir, porque el primero, que es militar, es el Pentágono. Es un canto a esa megalomanía de este personaje. Se decía que debajo de ese palacio tenía una cripta donde llevaba a cabo una serie de pactos de sangre, ritos muy vinculados a una figura que él admiraba, que era Vlad Tepes, Vlad el Empalador, el auténtico Drácula. Pero este hombre construye esa carretera en el año 69 cuando ve que la Unión Soviética aplasta literalmente la primavera de Praga. Y lo hace
hace esta carretera buscando una vía de escape porque, a pesar de ser un Estado comunista, era un Estado que flirteaba con China, con Estados Unidos, con otros países que quizás no comulgaban tanto con lo que proponía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y decide construir esa vía de escape por un lugar por el que ni tan siquiera los burros subían. Allí murió mucha gente, pero lo que contaban las crónicas es que en este lugar moría gente porque de noche aparecían una serie de criaturas. ¿Vinculadas a qué? A los lugares donde los antiguos dacios, los habitantes de la Rumanía hace 2700 años, tenían sus templos. Sus templos eran las montañas, los bosques. Si tú profanabas ese templo, te arriesgabas precisamente a lo que ocurrió durante la construcción de esa carretera, que no era ni más ni menos que gente totalmente enloquecida arrojándose por los barrancos. ¿Y fuiste por allí? Fui por allí porque mi destino final se encontraba en lo que hoy en día es conocida como la capital de la Transilvania, Cluj-Napoca. Transilvania, quien no lo sepa, lo he dicho muchas veces ya pesado, pero Transilvania significa la tierra de más allá del bosque, Transalpinorum. ¿Por qué? Porque tú tienes que atravesar los Cárpatos, que son, bueno, pues unas montañas absolutamente brutales, y llegas ya a los valles cuando has atravesado esas montañas con más de 8.000 parejas de osos, lobos ni te cuento, y llegas a Cluj-Napoca, la segunda ciudad en importancia de Rumanía después de Bucarest. Bueno, pues en el corazón de Cluj-Napoca hay un lugar extrañísimo. ¿Qué es? El bosque de Hoia Baciu. Es un sitio que desde los años 50 se produce, es famoso a raíz de un avistamiento ovni que deja un círculo gigantesco de aproximadamente 200 metros de diámetro en el corazón del bosque, donde no ha vuelto a crecer la vegetación. Ese lugar es conocido como la zona muerta, y ahora te explicaré por qué. Se hace famoso a partir del año 1954, cuando un pastor que pastoreaba por este sitio extraño, de repente desaparece. No se vuelve a saber nada de él y de sus 200 ovejas tampoco. La cuestión es que a partir de ese instante, quienes acceden al bosque de Hoia Baciu empiezan a notar si estás más del tiempo aconsejable. Se dice siempre que más de 40-50 minutos no conviene estar, porque empiezas a notar molestias, mareos, ganas de vomitar. Empiezas a notar, sobre todo al día siguiente, es muy parecido a lo que ocurre en el cementerio escocés de Greyfriars. La gente al día siguiente se descubre de repente rasguños donde no debería de haber. Se han producido incluso hasta muertes. La cuestión es que cuando nosotros fui acompañado de 3 buenos amigos, uno de ellos además es un actor muy muy conocido, pues claro, si no puedes estar más de una hora, nosotros decidimos que nos queríamos quedar toda la noche. ¿Dónde? En la zona muerta, porque con nosotros venía un gigantón transilvano. Marius nos decía que no debíamos de salir de ese perímetro de la zona muerta, porque a partir de ahí podían pasar muchas cosas. Ahí estábamos protegidos con ese muro verde que se nos echaba encima conforme caía la noche, prácticamente no había luna. Y claro, yo le pregunté, ¿pero por qué no puedo salir? Porque claro, yo iba ya disparado a meterme en el bosque. ¿Por qué no puedo salir? ¿Y sabes lo que me dijo? ¿Qué? Pentru camorci calatures damiva, que significa ¿por qué los muertos caminan deprisa? No iremos. Bueno, sí. Es un sitio muy recomendable. Vale. Laura se anima. Laura, 3 minutitos y terminas tú el programa. Cuentas historias también extrañas en ese libro que has sacado. ¿Dónde nos llevas? Brevemente. Bueno, yo quizás os voy a llevar a un edificio famoso donde los hay, donde además he estado varias veces en sus puertas, lo que pasa es que no te dejan entrar, que es el edificio Dakota. Un edificio que se hizo súper famoso con la semilla del diablo y luego con la muerte de Lennon en sus puertas. Es un edificio donde además dicen, bueno, a raíz de evidentemente de la película, Mason luego asesinó a Sharon Tate, la mujer del productor de Roman Polanski, precisamente como venganza por haberse acercado demasiado a los temas satánicos sin respeto, según él. Pero un edificio donde además han vivido, pues, bueno, Loren es una apasionada, por ejemplo, de Boris Karloff, personajes donde los haya como Aleister Crowley, el Mago Negro, y un edificio donde además dicen que hay más de 10 fantasmas, algunos muy peculiares. Por ejemplo, hay uno que me hace mucha gracia, que es la mujer aulladora. Dicen que es una mujer que sale por los pasillos gritándole, sobre todo a los niños, y dicen que probablemente es el espíritu de una señora que vivió en ese edificio, cuyo hijo murió atropellado en las puertas del edificio, y grita a los niños precisamente para que no salgan corriendo ni corran por los pasillos. Pero luego hay uno que es genial, que es un señor que está sobre todo en los sótanos. Este señor, por lo visto, lo descubrió un electricista que en el siglo pasado, a finales del XIX,
se dedicaba a arreglar sistemáticamente todos los circuitos del edificio que eran muy antiguos. Y comenta que en varias ocasiones se le apareció este señor, un señor bajito, con muy mala leche, con peluquín, y además vestido pues como de otra época, con unos zapatones, una levita. Dice que el señor se acercaba, siempre que lo veía, se acercaba a él furioso, se sacaba el peluquín y lo bofeteaba con el peluquín. Dice, y nunca conseguí descubrir por qué, ni quién era, ni qué le pasaba. El caso, bueno, y así hay hasta 10 fantasmas. Otro que se dedica, por ejemplo, a rajar el ascensor de forma sistemática. Le llaman el loco. Y este hombre, por lo visto, dicen que no ha llegado a agredir físicamente a ningún vecino, pero que le temen porque siempre se encuentran, y además es como por oleadas, de repente deja de hacerlo y de repente vuelve a hacerlo. Se encuentran lugares, sobre todo el ascensor, totalmente, bueno, como si lo hubieran cogido un cuchillo y lo hubieran reventado absolutamente. Qué cantidad de misterio nos queda. Bueno, un edificio curioso. Vamos, divertido. Lo que pasa es que no te dejan ir a vivir tan fácilmente, ¿eh? Sí, creo que con dinero creo que tienes que pasar un examen de los vecinos, o sea que aunque quieras no puedes. Y Miguel puede, son $8 millones el apartamento más barato. Bueno, echaremos a ver qué pasa. Nos tenemos que marchar. Forma de contacto contigo, Laura, ha sido un placer estar aquí en este lugar. Gracias por la invitación. Forma de contacto. Pues mira, en principio empezamos en espaciomisterio.com, nuestra web de la revista, pero luego, bueno, en Facebook estoy como Laura Falcó, en Twitter como Laura Falcó, en Instagram como Laura Falcó, o sea que cualquiera que quiera puede agregarme. Un placer. Gracias por estar con nosotros. A ti, gracias. Carlos, forma de contacto contigo. Pues el nombre del programa que tenía yo antes en Radio Heraldo, Cuarta Dimensión en Facebook, Cuarta Dimensión, y ahí me encontráis. Vamos, me debes una visita a Belchite, ¿vale? Cuando quieras. Lorenzo, ¿seguimos viaje, forma de contacto? Seguimos viaje, pues muy repetitivo porque, bueno, ya lo ha comentado Laura, ¿no? Es decir, nosotros tenemos nuestro espacio digital donde volcamos todos los viajes, reportajes, novedades, vídeos, lo que vamos haciendo, ¿no? Por este mundo del misterio, también por este mundo físico, que es www.espaciomisterio.com. Y como si tan simple, en cualquier red social como Lorenzo Fernández. Bueno, ya está, o sea, es así de fácil. Podía ponerme con Cabenator Corcovatut, pero... ¿Para qué más? Gracias, Lorenzo. Os pido un aplauso para ellos. Muchas gracias. Y terminamos por hoy. Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Se nos ha pasado a mí por lo menos las 2 horas volando. Ha sido un placer compartir con todos los que estáis aquí y toda esa inmensa cantidad de gente, legión de gente que sigue el Espacio en Blanco este tiempo. En 7 días volvemos. Hay muchos más misterios que queremos compartir. Espacio en Blanco abierto para todos, y ahora hasta las 4 con los saludos para todos los compañeros de la gratitud. Os dejamos con un poquito de música, podemos bailar mientras tanto, ¿vale? Mientras recogemos todo eso. Un aplauso por otros, gracias por haber estado aquí, nos vemos prontito en el Espacio en Blanco. Gracias.